Entonces, pues, voy a poner a comenzar la grabación para que quede todo listo para las personas que van a ver en diferido la clase, ¿ok? Recording in progress. Muy bien, jóvenes. Como segunda parte de la clase de arritmias, íbamos a hablar hoy sobre lo que es síncope, manejo de fibrilación auricular. Entonces, empezamos con síncope, que es un tema súper bonito. Vamos a cambiar el color que acá, como está en el pizarrón, ese celeste no se va a ver bien. Ok, entonces vamos a hablar, como decíamos, de síncope y de fibrilación auricular. ¿Ok? Muy bien. Lo primero, para poder hablar de síncope, es entender la definición que hay de síncope. ¿Ya? Y para poder hablar de síncope, tendremos que decir que esta va a ser una pérdida real de la conciencia, ¿ya? De corta duración y recuperación total. ¿Ok? Una pérdida transitoria real de la conciencia de corta duración y recuperación total. Y a partir de esa definición se van a desprender los 4 elementos característicos que deben recogerse en un paciente para que digamos que el paciente tuvo síncope, ¿ok? Es decir, que para que el paciente digamos que síncope se deben reunir 4 elementos fundamentales. El primero, debe haber pérdida total de la conciencia, ¿ok? Pérdida total de la conciencia. ¿Qué significa eso? Si usted al paciente le dice, doctor, es que me desmayé hace 3 días, hace 4 días, y cuando yo me caí, escuchaba cómo me hablaban y me querían hacer resucitar y despertar, pero yo no podía moverme. ¿Ese paciente realmente perdió la conciencia? No. Por lo tanto, ¿ese paciente habrá tenido realmente un síncope? No. Tuvo alguna otra cosa, pero no un síncope. Porque el primer criterio para decir que fue síncope es que haya pérdida total de la conciencia. Primera cosa. Segunda cosa que debemos tener, aparte de la pérdida de la conciencia, es pérdida del tono postural. Bien, el segundo elemento para hablar de síncope es la pérdida del tono postural. ¿Qué significa eso? Si un paciente, por ejemplo, imagínense ustedes, alguno de ustedes mismos en el aula de clase, de pronto está como volado, ido, lo movemos para que reaccione y resulta que no está aquí. Ya no puede tener contacto con el medio, pero sigue sentadito en su puesto como si no hubiera pasado nada. ¿Ese paciente está teniendo un síncope? No. ¿Por qué ha perdido su tono postural? No, ese paciente está teniendo una crisis de ausencia. Y ese es un elemento diferencial importante entre crisis de ausencia y síncope. Es la pérdida del tono postural. El paciente que se va a desmayar, que va a tener un síncope, tiene una pérdida del tono postural. Bien, que esa es otra de las cosas importantes. Bien, otro de los elementos que mencionabas en la definición de síncope y que es parte de sus características fundamentales es la corta duración. ¿Ya? No podemos decir, ay doctor, es que me desmayé 15 minutos. Si el corazón se hubiera detenido 15 minutos, ¿qué hubiera pasado con ese paciente? ¿Seguiría vivo? No. Por ende, pues uno de los elementos fundamentales del síncope es la corta duración. Y generalmente esto es un poco controversial, pero hablamos de menos de 3 minutos, ¿ok? Para decir eso de corta duración. Bien, y la última es que no haya déficit neurológico residual, ¿ok? Es decir, sin déficit neurológico residual. ¿A qué nos referimos con esto, jóvenes de déficit neurológico residual? Imagínense que el paciente se levanta por la mañana y se cae al piso. Aparentemente se desmayó. Y cuando se recupera del aparente desmayo, no puede levantar un brazo. ¿Ese paciente tuvo un síncope? No, ese paciente ha tenido un evento cerebrovascular, que es distinto a un síncope. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que hay que tener para poder hablar de síncope es tener clara la definición que debe reunir estos 4 elementos. ¿Ok? Generalmente, cuando a ustedes se les pone las lecciones, se les pone casos clínicos a ver si cuál es síncope o cuál no lo es. ¿Ok? Porque eso es sumamente importante que de entrada se reconozca. ¿Por qué? Porque si ustedes ya diagnostican mal lo que es un síncope, van a llamar inadecuadamente al cardiólogo a que vea casos que no hace falta o no van a llamar cuando hace falta que sí. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante. Bien, ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, el síncope se va a describir o se va a diferenciar en 3 grandes mecanismos. ¿Ok? Vamos a tener el síncope que decimos por 3 grandes mecanismos. Por un lado, el síncope más común, más frecuente y más benigno que hay, que es el neuromediado, o también llamado vasovagal, ¿ya? Vasovagal.
Tenemos el síncope cardiogénico, que depende de enfermedades, problemitas propiamente dichos del corazón, y tenemos el síncope por hipotensión ortostática. Bien, entonces, ¿cuáles son las características que nos hacen pensar en cada uno de ellos y cuál es el mecanismo de cada uno de ellos? Bien, en el síncope neuromediado o el síncope vasovagal que estamos mencionando, este es un síncope en el cual el paciente, a partir de un estímulo externo, es decir, lo primero que ocurre es un estímulo externo, un estímulo, este estímulo, por ejemplo, puede ser un susto, puede ser que le sacaron una muestra de sangre, puede ser que tenía un examen de cardiología y no sabía nada, puede ser que le dieron una mala noticia, puede ser que lo despidieron del trabajo, puede ser también una tos muy intensa. Es decir, a partir de un estímulo, el paciente ese estímulo lo percibe de una manera amplificada y los varoreceptores de nuestro cuerpo maximizan esa respuesta y crean hipotensión y bradicardia. Por lo tanto, el paciente se desmaya. Es decir, el mecanismo es estímulo, hay una hiperrespuesta parasimpática. Esta de aquí ocasiona disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca y eso disminuye la perfusión cerebral que termina ocasionando que el paciente se sincope. Bien, eso de ahí es el mecanismo. El mecanismo del síncope cardiogénico es cuando algún factor del propio corazón disminuye transitoriamente el gasto cardíaco. Y esto pues hace que disminuya la perfusión cerebral y por ende pues disminuya la capacidad de nuestro cerebro de mantenernos conscientes y nos desmayamos. ¿Ok? Perfusión cerebral. ¿Cuáles son esos elementos que pueden modificar el gasto cardíaco? Bueno, pues cualquiera de los 5 determinantes del gasto cardíaco pueden ocasionar síncope cardiogénico. Si recuerdan, ¿cuáles eran esos 5 elementos para determinantes del gasto cardíaco? Primero es la precarga. ¿Sí? Si la precarga está inadecuada, eso pues evidentemente puede ocasionar síncope. Ya que la poscarga esté muy elevada. Por ejemplo, pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica y presentan obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pueden presentar síncope cuando están haciendo ejercicio porque la poscarga es demasiado alta. La contractilidad. Claro, un paciente que se esté infartando, si la del infarto es muy extensa, ese miocardio no se contrae adecuadamente y por ende puede también desmayarse. La frecuencia cardíaca. Sí, si el paciente está con frecuencia cardíaca muy bajita o está con frecuencia cardíaca muy elevada, eso puede ocasionar un desequilibrio oferta-demanda en el corazón y hacer que se desmaye. Y el último elemento que es determinante del gasto cardíaco, que es el ritmo cardíaco, también puede ocasionar síncope. Claro, una taquicardia ventricular, una fibrilación auricular pueden ocasionar que el paciente se desmaye. ¿Ok? Entonces, el mecanismo aquí es muy sencillo. Alguna alteración intracardíaca que disminuye el gasto cardíaco, disminuye la perfusión cerebral y por ende ocasiona el síncope. Bien, y finalmente tenemos el otro mecanismo, que es el mecanismo de hipotensión ortostática. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que la presión arterial no es capaz de mantenerse constante cuando el paciente está de forma sostenida en bipedestación. ¿Ok? Normalmente, ¿de qué depende que nuestra presión no se desmorone cuando nos ponemos de pie? De un mecanismo que existe de compensación a nivel de los miembros inferiores relacionados con las venas de nuestros miembros inferiores y que cuando el paciente es muy mayorcito o toma medicamentos que impide que ese mecanismo de autorregulación funcione, al estar mucho tiempo de pie, la presión arterial cae y el paciente se desmaya. Entonces, el mecanismo sería que hay un fallo en la regulación de la presión arterial en la bipedestación. Eso ocasiona una disminución de la presión arterial y esto de aquí disminuye evidentemente la perfusión cerebral. ¿Ok? Y pues termina ocasionando el síntoma. Bien, ahora vamos a ir perfilando estos modelos, estos patrones o fisiopatológicos de síncope a prototipo de paciente que lo puede presentar. Síncope neuromedial.
¿En quién pensar en un síncope neuromediado? Generalmente en paciente joven, sin antecedentes patológicos conocidos, es decir, aparentemente sano, como ustedes, que son jóvenes y aparentemente sanos, que tiene trastorno ansioso de base. Aquel persona que le dice, no, doctor, yo soy muy miedoso, yo tengo ansiedad, me preocupo por cualquier cosa, no puedo dormir adecuadamente. Paciente que siempre tiene eventos sincopales cuando está ante situaciones específicas. Paciente que le diga, siempre que estoy en medio de una multitud me desmayo. Bueno, pues parece que es vasovagal eso, porque este es el estímulo muy identificable. O siempre que estoy estreñido y tengo que empujar demasiado, me desmayo. Bueno, pues ahí está el estímulo también evidente. Aquí hay gente que bota un tiburón, ¿no? Entonces es, ok, bien. ¿Ya? Gente que tiene tos muy intensa y dice, doctor, cuando me dan esos accesos de tos del asma, me desmayo. Ahí también nuevamente hay un estímulo muy específico, muy identificable, que nos permite establecer esta patología. Bien. Y lo otro es que tengan general electrocardiograma normal. Bien, estas son las características que nos hace pensar en la etiología vasovagal de síncope. Etiología cardiogénica. ¿En quiénes pensar en etiología cardiogénica de síncope? Pacientes que ya tengan una cardiopatía conocida. Claro, si el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, probablemente no va a pensar que es un síncope vasovagal lo que hizo cuando estuvo haciendo ejercicio. Puede que haya sido una arritmia, ¿no? Ya, es decir, cuando ya tenemos cardiopatía estructural diagnosticada, pues hay que pensar que pudiera ser cardiogénico. Cuando la persona tiene más de 70 años, claro, un corazón viejito, pues probablemente así no tenga el diagnóstico, puede que ya haya alguna enfermedad que no se conozca que tiene. ¿Ok? Otra característica. Cuando hay un electrocardiograma anormal, sí, pues el paciente le ve un electrocardiograma y tiene un bloqueo de rama izquierda, tiene bloqueo auriculoventricular de distintos grados, pues todo eso nos hace pensar que no sea algo vasovagal o benigno, sino que se puede hacer más bien del corazón. Cuando hay antecedentes de muerte súbita en la familia. Un paciente tiene mamá, primos y tíos que se han muerto súbitamente y de pronto le empieza a desmayarse. Él no va a creer que es porque él está tratando de dar el examen de cardiología. No. Entonces, ahí tenemos que pensar que probablemente la etiología tenga que ver con algo cardiogénico, algo del corazón. ¿Ya? También cuando el síncope ocurre al esfuerzo. ¿Ya? Eso es algo que habla muchísimo de que pueda ser cardiogénico. ¿Ok? Ojo, esta es una pregunta que casi siempre les suelo hacer, que es la utilidad de la prueba de esfuerzo en el diagnóstico del síncope. El síncope, cuando justo en el esfuerzo máximo, generalmente la etiología es cardiogénica, es decir, por algún problema del corazón. Pero cuando ocurre en la recuperación precoz, es decir, cuando el paciente ya se detuvo a hacer ejercicio y está sentadito esperando a recuperarse y se desmaya, eso generalmente es vasovagal. ¿Por qué? Porque justo en la recuperación precoz lo que hay es una hiperactivación parasimpática que puede ocasionar ese desmayo. ¿Ok? Bien por ahí. Y finalmente, la hipotensión ortostática. ¿Cuál es el prototipo de paciente que hace hipotensión ortostática? Pues paciente añoso, más de 65 años, generalmente que toma medicación antihipertensiva y dentro de la medicación antihipertensiva, los dos grupos farmacológicos que se asocian más a hipotensión ortostática son las tiazidas, o sea, los diuréticos tiazídicos y los alfa bloqueantes, la doxazosina sobre todo. Muy bien, es decir, si usted tiene un paciente que les dice 75 años masculino que toma doxazosina para la próstata y para la presión y que de pronto se levantó en la mañana a cepillarse los dientes y se desmaya después de eso, para cepillarse los dientes, ¿cuánto tiempo uno está de pie? ¿Un minuto o más? Depende de cuántos veces que ustedes se cepillan los dientes en menos de un minuto, ¿sí? De cómo son. ¿Ya? Tienen que leer las recomendaciones de los odontólogos, pero normalmente entre 3 a 5 minutos ustedes mínimo están ahí en el lavadero. Por lo tanto, eso es tiempo suficiente para que el paciente se hipotense y se desmaye por hipotensión. ¿Ok? Entonces, ese es el paciente de hipotensión ortostática. O en su defecto, aquel paciente que dice, no, doctor, lo que pasa es que yo fui a la misa, a la iglesia, y había mucha gente y no encontré asiento. Y le tocó estar ahí de pie como 20, 30 minutos, y al terminar eso, se sintió que se desmayó y se cayó. Entonces, ese paciente es otro paciente típico de hipotensión ortostática. ¿Ok? Entonces ya tenemos así perfilados los distintos pacientes que se asocian a hipotensión ortostática, a síncope cardiogénico o a síncope vasovagal. Bien, ahora, ¿qué haremos con el paciente con síncope cuando nos llegue emergencia? Pues bueno,
Lo primero que hay que hacer con un paciente con síncope cuando nos llega emergencia, aparte de interrogarlo, de examinarlo y todo, es hacer un electrocardiograma. ¿Ok? Es súper importante hacer ese electrocardiograma en el paciente con síncope. Vamos a poner aquí manejo de urgencias. ¿Ok? Entonces, el electrocardiograma es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de ese electrocardiograma vamos a tener elementos que son de alta sospecha de probabilidad de que haya problemas, pero también hay otros elementos que nos digan que pues no está pasando nada. Y entonces aplicamos a partir de este análisis de la historia clínica y del electrocardiograma dos escalas para saber si nuestro paciente con síncope es de riesgo o no. Bien, primero aplicamos una escala que tiene alta sensibilidad, baja especificidad, que es de escala OESI. ¿Ya? La escala OESIL es una escala de 4 parámetros, súper sencilla, que la van a revisar ustedes, que es muy sensible, es decir, tiene alta sensibilidad, pero es poco específica. O sea, tiene una especificidad limitada. ¿Qué significa eso de alta sensibilidad y baja especificidad? Significa que esta escala es capaz de detectar con gran medida a los pacientes que en efecto van a tener un problema, pero nos sobrediagnostica a esos pacientes. Es decir, si nosotros solo basados en OS ya ingresáramos a los pacientes, tendríamos demasiados ingresos por 5. Por lo tanto, como primer filtro, nos sirve para saber quién de verdad está bien y se va a la casa. Pero para decidir de manera operativa si se queda o no el paciente, es una escala demasiado inespecífica. Y por eso el segundo filtro que pasa el paciente es la escala canadiense de 5. ¿Ok? ¿Ya? La escala canadiense de síncope es el segundo elemento que ustedes aplican al paciente para decidir si se queda o no se queda ingresado. Bien, importante, jóvenes. No tienen que de la escala canadiense saberse todos los parámetros que abarca, porque ahorita con la tecnología, si ustedes tienen que evaluar algo solamente o con ChatGPT o con Google pueden acceder a cualquiera de esas herramientas. De la ONCIL sí, verifiquen cuáles son los 4 criterios que tiene, porque es extremadamente más sencilla de recordar. ¿Ok? Y generalmente, pues eso sí lo pueden ustedes pensar. Ahora bien, a partir de este análisis que acabamos de hacer, al paciente lo vamos a clasificar en 3 posibles categorías. Bien, lo podemos clasificar de bajo riesgo, de moderado riesgo y lo podemos considerar de alto riesgo. Bien, el paciente que es de bajo riesgo, pues este paciente se va de alta y tiene manejo ambulatorio. Claro, paciente, pues no necesitamos ocupar una cama innecesariamente en el hospital si el paciente tiene bajo riesgo. Si el paciente tiene moderado riesgo, a partir de las escalas que aplicamos, este paciente va a ir a observación y reevaluación en 24 horas. Es decir, se lo ingresa por 24 horas a ver si ese paciente, pues, se define más claramente si tiene más riesgo o no. Y aquel paciente que es de alto riesgo, pues lleva ingreso hospitalario, que eso dependerá de donde ustedes estén, puede ingresar a medicina interna o puede ingresar a cardiología, dependiendo pues del hospital donde ustedes vayan a laborar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cuanto al manejo, en cuanto al tratamiento, bueno, pues el tratamiento va a depender del mecanismo que está produciendo ese síncope. Si el mecanismo del síncope es vasovagal, el manejo sobre todo son, primero, medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué significan estas medidas? Pues bueno, se le enseña al paciente ejercicios que se llaman ejercicios de contrapresión. O sea, cuando el paciente está que siente que se va a desmayar, se le dice al paciente que respire profundo, que puje un poquito para tratar de contener, de evitar el estímulo vagal que se está produciendo. Se le dice que levante las piernas, se le puede decir que tome algo de líquido, es decir, cosas para evitar que haya la caída de la presión. Se le indica dentro de estas medidas también, si no es hipertenso el paciente, que consuma mayor cantidad de sodio. Bien, es decir, que es
importante que se hidrate adecuadamente para que no vaya a tener este tipo de eventos. Muy bien. Y dentro de los fármacos que pudieran ser útiles si todas estas medidas no han mencionado, y lo último que faltó mencionar ahí también son las medias de presión, ¿ya? Esas medias como de varices también son útiles para este tipo de pacientes. Si todo eso falla, se pueden usar fármacos que ayudan a mantener la regulación mineralocorticoide como la fludrocortisona. ¿Ok? Pero pues eso ya es algo muy avanzado si es que no respondiera a estas primeras medidas. Bien, el síncope vasovagal puede tener indicación de colocación de marcapasos, pero solamente si es que se produce por un bloqueo auriculoventricular avanzado. ¿Ya? Es decir, si el paciente se desmaya porque tiene alguna cosa, porque hace un bloqueo auriculoventricular avanzado relacionado con algún estímulo vagal, pues pudiera estar indicado el marcapasos. Bien, ahora, si el síncope es cardiogénico, el tratamiento es el tratamiento de la causa. ¿Qué significa eso de tratamiento de la causa? Si, por ejemplo, es una miocardiopatía hipertrófica, se puede, si es por obstrucción del tracto de salida, se puede hacer una ablación, una ablación septal con alcohol. Si el paciente está haciendo arritmias ventriculares, puede dar antiarrítmicos o colocar un desfibrilador. Si el paciente lo que está haciendo es síncope por estenosis aórtica, se indicaría el reemplazo valvular. Es decir, que el manejo ya no es general, sino es un manejo para cada causa específica del corazón que nosotros vamos a tratar para evitar que se nos desmaye el paciente. ¿Ok? Bien. Y en caso de el síncope de hipotensión ortostática, fundamentalmente aquí, ¿qué es importante? Verificar las dosis de los medicamentos que está tomando el paciente, verificar las interacciones medicamentosas, claro, porque a veces el paciente está tomando una cosa por cardiología, pero luego el psiquiatra le manda otra, el gastro otra, y todo eso al final termina repercutiendo en la autorregulación de la presión arterial del paciente. Lo otro que también se usan son las medias de compresión, como medias de varices, ¿ya? Que esas son otro mecanismo para evitar que la presión le baje al paciente cuando se pone de pie sostenidamente. Y lo último es la hidratación adecuada. Evidentemente, si está bajando la presión por bipedestación, tomar bastante líquido, hidratarse adecuadamente es fundamental. Muy bien. Entonces, dentro de esto que es el síncope, van a profundizar ustedes en dos cositas. Por un lado, en los hallazgos del electrocardiograma que son benignos y que son peligrosos. ¿Ok? Es decir, ¿qué cosas del electrocardiograma que yo encuentre me dicen, no, este paciente pues tiene alto riesgo? ¿Y qué cosas en el electrocardiograma me dicen que pues puede ser benigno, que puede ser un patrón normal? Van a revisar las distintas respuestas y la utilidad del TIL test, ¿ya? El TIL test es también llamado el test de masa basculante, que consiste en que al paciente se lo acueste en una camilla con medidas de sujeción para que no se vaya a caer. La camilla se levanta, se puede levantar 90 grados y entonces se evalúa cómo se comporta la presión, la frecuencia cardíaca tras ese cambio. Entonces, esas respuestas del TIL test son tres. Puede ser una respuesta cardioinhibitoria, puede ser vasodepresora o mixta. Van a profundizar en qué consiste cada una de esas respuestas que estamos mencionando. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál sería la indicación de realización del TIL test en el paciente con síncope? ¿Ok? Entonces, eso es importante. Bien, hasta aquí esta primera sección de la clase que era sobre síncope. Empezamos definiendo lo que era el síncope, los cuatro componentes que tiene, los tres mecanismos fisiopatológicos que se correlacionan con la génesis del síncope, cómo se hace el abordaje del paciente en el servicio de urgencias dependiendo del riesgo que tiene y a partir de aquello las distintas categorías que podemos encontrar, qué tipo de manejo general llevan y cuáles son los tratamientos en función al mecanismo del síncope que hemos planteado. Adicionalmente, se les dejó para que profundicen en el electrocardiograma y en el TIL test
como estudios importantes a la hora de analizar un paciente con síncope. ¿Dudas, preguntas, jóvenes del otro lado o los que están acá también en clase que se les hayan generado? ¿No? Ok, bueno. Parece que no hay ninguna, entonces voy a cambiar de pizarra, voy a poner una nueva. ¿Me confirman del otro lado, por favor, que se vea la pizarra? Porque acá ya se ve, pero no sé si allá también. Sí se ve. Perfecto, bien. Entonces, lo otro que dijimos que íbamos a abordar el día de hoy es fibrilación auricular. Muy bien. Entonces, la fibrilación auricular se habla que es la arritmia sostenida más frecuente en la población. Ojo, arritmia sostenida. ¿Por qué decimos eso de arritmia sostenida? Porque si no consideran ese término sostenida, la arritmia más frecuente va a ser la taquicardia sinusal, ¿ya? Porque si ustedes suben una escalera, cuando vienen al aula, por ejemplo, y ustedes como no hacen ejercicio, que salen con la lengua afuera, ahí van a tener un episodio de taquicardia sinusal. Y eso no es nada anormal, ¿ya? Por ende, eso es súper frecuente. Pero si hablamos de arritmia sostenida, ahí sí ya el espectro se reduce y por ende, pues la fibrilación auricular es la más frecuente. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hablar cuando hablamos del manejo de fibrilación auricular, tenemos que, vamos a hablar del manejo de ella de manera ambulatoria. ¿Ya? No vamos a hablar del manejo de la fibrilación auricular en urgencias, porque cuando estén en el internado van a entrar un poco más a verla cómo la abordan ahí. Bien, así que empezaremos. Vamos a hablar de la fibrilación auricular. Primero vamos a hablar de las distintas definiciones o conceptos que hay en relación con esto. Bien, vamos a hablar, luego de eso que tenemos nosotros, vamos a ver la estratificación de riesgo que tenemos de ese paciente con fibrilación auricular. Y vamos a hablar de las estrategias de manejo. ¿Ok? Ese es como que el sumario de lo que vamos a ir revisando de manera progresiva. Entonces, cuando hablamos de fibrilación auricular, tenemos que tener algunos conceptos y entonces aparecen las denominadas 4P de la fibrilación auricular. ¿Cuáles son esas 4P? Son los 4 tipos de fibrilación auricular que podemos tener. Primer episodio, paroxística, persistente y permanente. ¿Ok? Están las 4P de la fibrilación auricular. ¿Cuál es el primer episodio? El primer episodio se define de fibrilación auricular a la primera documentación electrocardiográfica, ya sea en electrocardiograma de 12 derivaciones, en Holter o en algún dispositivo implantable del paciente, donde se documente, se evidencie la existencia de esa fibrilación auricular. ¿Ok? Ese es el primer episodio. La primera vez que ustedes le ven a ese paciente que tiene fibrilación auricular, ya sea en electrocardiograma, en Holter o si tiene un marcapaso, un dispositivo puesto en ese dispositivo. Bien, la paroxística. Esta fibrilación auricular paroxística es aquella que dura hasta 7 días, ¿ya? Puede remitir de forma espontánea o puede requerir de medicamentos para revertir, ¿ya? O de incluso cardioversión eléctrica, pero todo esto debe ocurrir antes de 7 días, ¿ok? Es decir, paroxística es la que dura menos de 7 días. La persistente es aquella que dura de 7 días a 12 meses. O sea, de 7 días a, vámonos para que estén en días, de 7 a 365 días. Bien, esa es la persistente. Cuando la persistente es mayor de 6 meses, es decir, el paciente tiene fibrilación auricular por más de 6 meses, pero menos de un año, se llama persistente de larga duración. ¿Ok? Es decir, cuando está entre 6 y 12 meses, se llama persistente todavía, pero persistente de larga duración. Y la fibrilación auricular permanente no solo requiere de duración para decir que es permanente, sino que requiere 3 criterios fundamentales. ¿Ya? Para decir que una FA es permanente, requiere una duración mayor o igual a un año. Duración mayor o igual a un año. Siguiente cosa, que haya cambios estructurales en la aurícula. Cambios estructurales en la aurícula.
¿Qué significa eso? Pues que la aurícula se haya dilatado, que en lugar de tener el tamaño normal, ahora esté gigante esa aurícula, ¿ya? Ese es otro elemento que nos dice que la FA es permanente. Y lo último es que la estrategia de manejo sea control de frecuencia cardíaca, ¿ya? Es decir, que a ese paciente yo le hablo y le digo, señor, ¿sabe qué? Mire, ya tiene 2 años con su fibrilación auricular, su corazón ya está dilatado, vamos a solo llevar un control de la frecuencia cardíaca para que no se acelere. Ahí usted negocia con el paciente y ya cae en esta definición de fibrilación auricular permanente. ¿Ok? Antes se usaba el término de fibrilación auricular crónica. Si ustedes revisan la clasificación CIE-10 para fibrilación auricular, todavía la considera como la categoría de crónica, pero se eliminó ese término porque tendía a inducir como que solamente la duración era lo importante, pero realmente pues hay otros elementos que se tienen que tener en cuenta. Bien, entonces esa es la primera parte de fibrilación auricular. Saber definir los 4 tipos de fibrilación auricular que existe, que para mnemotecnia se habla de las 4P. Primer episodio, paroxística, permanente y la persistente. Bien, lo siguiente es la estratificación del riesgo. En cuanto a la estratificación del riesgo, este paciente con fibrilación auricular puede tener 2 tipos de riesgo, ¿ya? Por un lado, tiene el riesgo de trombosis, de trombos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la aurícula no se contrae, es decir, que la aurícula está solamente haciendo un vaivén ahí, que no es una contracción como tal, la sangre se estanca y pueden formarse coagulitos dentro del corazón. Por lo tanto, eso de ahí hay que evitar, ¿ya? Para poder evitar ese riesgo, nosotros evaluamos cuál es la probabilidad real de ese paciente de hacer trombos o no. Y para eso utilizamos, para evaluar el riesgo de trombosis, una escala que se llama CHAS-VASc. ¿Ya? Después de la A hay un 2 y después de la S también hay un 2. ¿Ok? Entonces, esta escala lo que nos evalúa son esos 7 parámetros que están mencionados ahí para establecer cuál es la probabilidad de que un paciente con fibrilación auricular tenga trombos. Y entonces, ¿qué es lo que nos evalúa? Pues bueno, la letra C evalúa es si el paciente tiene alguna cardiopatía, o sea, tiene insuficiencia cardíaca, ¿ok? La C es de cardiac failure, que significa insuficiencia cardíaca. La H nos habla de hipertensión arterial. La A nos habla de age, o sea, edad. Bien. La D nos habla de diabetes mellitus. La S de stroke. Stroke significa evento o enfermedad cerebrovascular. Bien. El VASC habla de enfermedad vascular, como por ejemplo insuficiencia venosa, esas personas que tienen varices, así, que tenga insuficiencia arterial periférica, que tenga cardiopatía isquémica. Y la S del VASC, esto significa el sexo. Sexo femenino es el que tiene más riesgo de trombosis. ¿Ok? Ahí están los elementos que incluye la escala CHAS-VASC. Bien, entonces, ¿qué nos dice esa escala? Que si el puntaje es mayor a 1 en hombres o mayor a 2 en mujeres, ese paciente lleva anticoagulación oral. Bien, y esa anticoagulación oral se puede hacer ¿con qué? Con cumarínicos o con anticoagulantes orales directos. Bien, dentro de esto recuerden que en nuestro medio tenemos 2, apixaban y tenemos el rivaroxaban. Y en cambio en los cumarínicos el que tenemos aquí es la warfarina. Bien, si usamos warfarina, el INR objetivo para el paciente es entre 2 y 3. Y si usamos apixaban y rivaroxaban, no hay que controlar INR, no hay control de INR,
pero sí debemos vigilar la creatinina. Bien, entonces eso. Ahí está el primero de los riesgos que hemos evaluado en ese paciente. El riesgo de trombosis, usando la escala llamada CHAS-VASc. Pero por otro lado, tenemos que evaluar el riesgo de que ese paciente sangre, ¿ya? Es decir, si usted ya sabe que le va a dar al paciente anticoagulante, debe evaluar cuál es la probabilidad de al darle anticoagulante que tenga un sangrado grande. Y para eso utiliza otra escala que se llama HAS-BLED. Esto evalúa el riesgo de hemorragia o sangrado. Bien, también es una abreviatura, van a revisar en qué consiste cada uno de los componentes de esa escala. Bien, entonces eso. Ahora, importante, la escala Hasbled no es una escala prohibitiva, sino orientativa. ¿Qué significa esto, jóvenes? Si un paciente le sale que tiene un CHAS-VAS de 4, es decir, tiene indicación de anticoagulación para evitar trombos en ese corazón, y le sale que tiene un Hasbled alto de 4 puntos también, ese Hasbled alto no significa que el paciente no se puede anticoagular. Significa que en lugar de verlo una vez cada 6 meses, usted tiene que verlo una vez al mes, una vez cada mes y medio. O sea que el seguimiento de ese paciente con alto riesgo de sangrado debe ser más frecuente. No significa que no se pueda anticoagular, sino que hay que vigilarlo más estrechamente. ¿Correcto? Entonces, eso es importante porque algunos médicos dicen, ay, no es que tiene un riesgo de sangrado muy alto, no le voy a anticoagular. No, tiene que igual anticoagularlo que estar más pendiente y no mandarlo cada 6 meses recién a consulta, ¿ok? Y finalmente, pues a partir de todo esto que hemos mencionado, aparecen las estrategias de manejo. Estas estrategias de manejo se refiere a usted como médico qué piensa hacer con ese paciente con fibrilación auricular. Y por lo tanto, estas estrategias de manejo se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, puede ser la estrategia de control de ritmo y por otro lado, el control de frecuencia cardíaca. ¿Qué significa eso de control de ritmo? Significa que en ese paciente, Pepito Pérez, que yo escogí, yo voy a tratar de llevarlo al ritmo sinusal, de volverlo al ritmo normal, ¿ya? De que no esté en la arritmia. En cambio, en la estrategia de control de frecuencia cardíaca, yo ya asumí que el paciente no va a salir de la fibrilación auricular y lo único que quiero es que no esté su frecuencia cardíaca ni muy bajita ni muy acelerada. ¿Para qué? Para que funcionalmente él tolere de buena manera esa fibrilación auricular que está teniendo. Entonces, estas estrategias de control de ritmo y control de frecuencia cardíaca pueden llevarse a cabo mediante dos herramientas o dos maneras. Pueden ser farmacológicas o también llamadas no invasivas, ¿ok? Farmacológica o no invasiva, o puede ser también un tratamiento invasivo. Bien, dentro de la terapia no farmacológica para el control del ritmo van a aparecer ¿qué fármacos? Pues aparecen sobre todo los fármacos del grupo 1C en pacientes con corazón sano. ¿Qué significa eso del corazón sano? Que cuando usted le hace un ecocardiograma no hay problema estructural del corazón y que las arterias del corazón están normales. Fármacos del grupo 1C, si se acuerdan de la clase anterior, el único disponible en nuestro medio dentro de esta categoría es la propafenol. Bien, pero si el paciente tiene algún problema estructural, imagínense, tiene fibrilación auricular y aparte tiene insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, un problema valvular, entonces se usan fármacos del grupo 3. Bien, estos se usan para corazón enfermo. ¿Ya? Y dentro de esos, el único que tenemos en nuestro medio es la amiodarona. Bien, entonces, resumiendo esta parte, el manejo del ritmo farmacológicamente se puede hacer dependiendo si el corazón está normal estructuralmente o no. Si el corazón está normal estructuralmente o es un corazón sano, lo ideal son los fármacos del grupo 1C, dentro de esos la propafenona.
Pero por otro lado, si el paciente tiene el corazoncito ya debilitado con una cardiopatía, lo que se utilizan son fármacos del grupo 3 y en nuestro medio el único disponible del grupo 3 es la amiodarona. Ahora bien, el manejo invasivo de esa fibrilación auricular consiste en la ablación de las venas pulmonares. ¿Por qué se ablacionan las venas pulmonares? Porque ahí están las extrasístoles que desencadenan, es decir, que inician la fibrilación auricular. Por lo tanto, si analizamos esto con la clase de la semana anterior, ¿qué elemento de la fisiopatología de la arritmia estaríamos atacando? ¿El sustrato, el gatillo o el modulador al ablacionar las venas pulmonares? Sustrato. No, el gatillo. Porque justamente estábamos diciendo que en las venas pulmonares se desencadenan las extrasístoles que inician la fibrilación auricular. Por lo tanto, usted al eliminar esa conexión con las venas pulmonares, elimina los gatillos, los triggers que van a iniciar la fibrilación auricular. ¿Ok? Y ese es el manejo invasivo del control del ritmo. Bien, ahora. Para el control de la frecuencia cardíaca decíamos que es aquel paciente que ya lo vamos a dejar en fibra auricular, pero no queremos que se acelere, que no se ponga agitado, no se ponga rápido. Para eso tenemos en fármacos, dependiendo si el paciente tiene corazón sano o tiene corazón enfermo. Si el paciente tiene corazón sano, se puede usar para esto fármacos del grupo 2, es decir, beta bloqueantes, o fármacos del grupo 4, es decir, bloqueador de canal de calcio, no dihidropiridínicos, verapamilo C. ¿Ok? Pero si el paciente tiene corazón enfermo, se puede usar digoxina, que recuerden que era grupo 5, o se pueden usar fármacos del grupo 2, es decir, beta bloqueantes, pero no cualquiera, sino carvedilol, nebivolol, metoprolol o bisoprolol. Solo 4 se pueden usar si es que fuera ese el caso. Bien, entonces, manejo farmacológico en el control de frecuencia cardíaca. Cuando el corazón está sano, se puede usar beta bloqueantes, cualquiera que a usted le guste, o bloqueador del canal de calcio no hidropirídico como verapamilo diltiazem. En cambio, cuando el corazón está enfermito, es decir, cuando está disminuida su función, porque hay insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, problema valvular, lo que se puede utilizar es digoxina o se pueden usar beta bloqueantes dentro de estos 4 nombres que hemos mencionado: carvedilol, bisoprolol, nebivolol o metoprolol. Bien. Pero si a pesar de eso el paciente sigue acelerado, no responde a la frecuencia cardíaca, se puede usar un tratamiento invasivo, que es la ablación del nodo auriculoventricular, es decir, le quemamos el nodo auriculoventricular para que esa frecuencia rápida no se transmita, más el implante de un marcapasos. Claro, porque si ya no tiene conducción desde las aurículas, alguien tiene que tomar el control de ese miocardio para que no se vaya a morir el paciente. Entonces habría que poner un marcapasos. Y ese es el manejo extremo más grande que se reserva solo cuando no responde el paciente de verdad a ninguna de estas medidas no invasivas. ¿Ok? Bien. Ajá. Entonces, recapitulando, jóvenes, tenemos que la fibrilación auricular puede ser de 4 tipos. Primer episodio, paroxística persistente o permanente, que cuando vamos a abordar un paciente con fibrilación auricular deberemos analizar el riesgo que tiene tanto de trombosis como de sangrado, aplicando la escala CHA2-VAS para la trombosis, Hasbled para las hemorragias o sangrados, y que en función a todos estos elementos nosotros tomaremos la decisión de si el paciente lo llevamos a control de ritmo o a control de frecuencia cardíaca. Y que para ambas estrategias siempre hay opciones farmacológicas y opciones invasivas, que se tomarán en cuenta dependiendo de la severidad de los síntomas, la frecuencia de los episodios, la duración de los mismos, las afectaciones en otros órganos y sistemas, que la evaluación es mucho más compleja que solamente decir tiene tal escala y va a hacerse tal cosa. Pero pues en general esto es lo que incluye el manejo de un paciente con fibrilación auricular. Bien, entonces esta era la segunda y última parte de esta clase 2 de arritmias. ¿Dudas, preguntas que tengan por allá, por el otro lado?
¿No? ¿Acá tienen alguna pregunta? Si es que no se han terminado de dormir. Bien, ok. Si no queda ninguna pregunta, déjenme finalizar la grabación para que quede en la nube, porque si no, no queda. Recording stopped. Listo, jóvenes. Entonces,